Isaías capítulo 41 y vamos a leer el verso 10. Isaías 41 y vamos a leer el verso 10. Cuando lo tengan me dicen un fuerte amén. Isaías 41, 10. Lo vamos a leer todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta hora, Señor, te pedimos, Padre, que seas tú llenando cada corazón necesitado, cada una de nuestras vidas, Señor. Y que en esta hora no sea la carne, sino que sea el Espíritu hablando a través de tu palabra. Queremos ser, Señor, usados para tu gloria y para tu honra, Señor. Porque solo tú mereces, Señor, ese título de poder, Señor. Gracias te damos y que esa palabra sea viva y sea eficaz en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su asiento y en esta hora el tema se llama... La vida es un desafío. La vida es un desafío. Nosotros podemos ver que Isaías, el profeta Isaías, aquí está hablando a un pueblo que se había visto atemorizado. Un pueblo que estaba tal vez con sus brazos un poco caídos, desanimados, pero el profeta viene a alentar al pueblo. Los profetas llevaban esa palabra de Dios, esa palabra de aliento para que el pueblo se animara y siguiera adelante. Habían estado viendo que el reino del norte había estado siendo invadido por el enemigo. Y a ellos presentían que el enemigo llegaba a Judá y se los llevaba cautivos y eran presos y esclavos de ellos. Entonces este pueblo se había atemorizado, estaba con miedo. Entonces Dios, cada vez que levantaba un profeta, era para llevarle una palabra. En ese momento, podría que ser que la palabra llegara en ese momento, les profetizara en ese momento o les profetizara para un futuro. Pero el pueblo muchas veces tenía miedo, el pueblo no avanzaba. El pueblo muchas veces renegó, el pueblo, aún lo vamos a ver en esta parte de Isaías, que el pueblo estaba con temor. Pero viene el profeta a hablarles al pueblo y animarlos, alentarlos. Y he tomado este verso, pero vamos a ver el contexto de toda esta historia. El verso 10 dice, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermanos, la vida es un desafío y solo en este pequeño versículo podemos ver tantas cosas que el Señor nos quiere llevar para nuestra vida. Dios nos puede hablar de cualquier manera. Y la misma palabra dice que Dios, hablando de muchas maneras, por los profetas, el Señor llegaba a dar esa palabra de consuelo, de aliento. La vida es un desafío, hermanos. ¿Y qué es un desafío? Una situación difícil o peligrosa con la que alguien se enfrenta. Un desafío, siempre van a haber obstáculos, siempre va a haber un camino peligroso, pero el Señor, juntamente con ese desafío, y nos reta muchas veces el Señor, a ver si nosotros tenemos esa valentía de seguir adelante, de caernos y volvernos a levantar, de sacudirnos el polvo y de decir, no, yo tengo que seguir, porque yo sigo ese blanco perfecto que es Cristo Jesús. Y yo no estoy por los que estén a mi alrededor, yo estoy por ese Jesús que venció la muerte, se levantó de los muertos y está sentado a la diestra del Padre. Yo sigo a ese Jesús que vivo en mi vida. Entonces, si yo digo que sigo a ese Jesús, como muchos de los seguidores de Jesús decían, vamos, hagamos, pero a la hora de la hora se quedaban atrás porque se desalentaban. Y el desafío, hermano, va amarrado con la esperanza.
Porque cuando usted empieza, digamos, a estudiar, se le presenta un gran desafío, ¿verdad? Porque tiene que levantarse temprano, tiene que estudiar a veces hasta de madrugada, tiene que leer libros porque usted quiere llegar a ese objetivo. Se ha mentalizado que usted quiere salir adelante. Entonces, en ese desafío van a haber pruebas, van a haber dificultades. Y para un ejemplo que se ve tan sencillo, pero podemos ver que los pajaritos, y a nosotros nos ha pasado en la casa, llegan los pajaritos a hacer nido por el aire acondicionado del cuarto, donde está toda lo metálico, toda la rejilla. Se meten, yo no sé cómo, pero empieza el pajarito a llevar sus palitos. Y cuando nosotros vemos eso, para que no se dañe el equipo, empezamos a quitarle los palitos y empezamos a botarle el nido al pajarito. Y créanme que para ellos es un desafío. Y ellos todos los días le bota uno el nido y vuelve a llegar el pajarito. No se da por vencido. Igual que acá, aquí se tuvo que cerrar, porque las palomas venían y hacían nido. Y se le botaba el nido. Mi esposo le decía al hermano Rubio, hermano, bote todo eso porque se va a hacer palomero. Y una vez se nos hizo un palomero, pero porque no se dan por vencidos. Imagínense un pajarito que él insiste hasta que logra poner sus huevos, y aún así a veces los niños le meten el palo y botan los huevos, le vuelven a botar, les estropean todo su nido y hasta los huevos. Imagínense la dificultad, y el pajarito no se da por vencido, busca otro lugar y vuelve a hacer su nido. Así deberíamos de nosotros agarrar un ejemplo tan sencillo, pero el pájaro no se da por vencido. Él sigue, lo intenta, puede caer, pero vuelve y vuelve a intentarlo. Entonces el desafío va agarrado con la esperanza, porque si usted no tiene esperanza, de nada sirve que esté aquí sentado. Si usted no tiene fe, y la esperanza es una virtud que Dios nos regala a cada uno de nosotros, y usted la acepta. Usted dice, yo tengo la esperanza que algún día no he de ver tal cosa. Y usted lo dice, porque tiene la plena seguridad que hay un Dios todopoderoso. Imagínense que aquí el pueblo, viene Dios hablándole a través del profeta Isaías, y le dice, no temas. Había muchos motivos, porque ellos sabían que habían reinos poderosos que querían derribarlos. Pero más poderoso es nuestro Dios. Y quiero que vaya conmigo a la parte de atrás, y ahí quiero que leamos. Dice el Señor en el capítulo 39, verso 21. Y quiero que lo lea, el 40, 21. ¿No sabéis? ¿No has oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos. Precioso, ¿verdad? Y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplen ellos se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Precioso, ¿verdad? No has oído, te dice el Señor. Él ocupó al profeta para hablar a su pueblo y le dice, ustedes que han visto que el mar rojo se abrió para que ustedes pasaran, ustedes que llegaron a esas tierras donde fluye leche y miel, ustedes que fueron guiados por un hombre que yo levanté, por Moisés,
El Señor les empieza a decir, ¿no vieron que yo fundé todo esto? Y aquí puede usted ver que la tierra es redonda y está sentado sobre el círculo de la tierra. El Señor es el Todopoderoso. Y muchas veces el Señor nos pregunta y nos dice, ¿que no has oído? ¿Que no has leído en mi palabra? Que yo he hecho todo y que yo en un momento puedo deshacer a esos tus enemigos y son como nada. Y aún así muchas veces nosotros nos quedamos a medio camino o nos volvemos atrás y el Señor dice, la vida es un desafío. Y yo no te voy a poner las cosas fáciles. El Señor dice, no temas. ¿Y cuándo nosotros no vamos a temer? Cuando haya una relación personal con Dios. Cuando realmente yo tenga una comunión con Dios. Cuando yo hable con Dios. Cuando yo camine con Dios. Cuando yo me goce en el Señor. Cuando yo me alegre en el Señor. Yo no voy a temer. Aunque lleguen problemas serios a mi vida, yo tengo que seguir adelante. Y ese es el reto que Dios nos pone. La vida no va a ser fácil. Y en estos cultos nosotros tenemos que hablarle de que la vida no va a ser fácil, pero en el Señor todo se vuelve más ligero porque Él va con nosotros. Y el Señor lo dice en el libro de Mateo, llevad mi yugo porque el Señor aligera nuestra carga. Porque la carga no es pesada en el Señor. Pero cuando usted y yo sentimos el desafío, aquello peligroso, cargoso, cuando no estamos tomados verdaderamente de la mano de Dios. Porque nosotros, a veces, las situaciones difíciles nos hacen caer, pero no nos podemos quedar en el suelo. Hay que levantarse. Está bien, yo lloro, yo me lamento en un momento, yo me siento triste, me siento desplomar, pero llega un momento donde el Señor me dice que no has oído que yo soy el Todopoderoso. ¿Habría algo imposible para mí? También te dice el Señor. No hay nada. Él es que Él fundó todo, Él nos conoce. ¿Quién más como el Señor? Conoce su necesidad y conoce la mía. Pero el Señor nos está alentando a seguir adelante. Esto pasó hace mucho tiempo. Pero se puede aplicar a nuestra vida. Porque nosotros vemos al enemigo grandote. Un ejemplo, los 12 espías, ¿verdad? En el libro de Números, ahí está. Mándale a los 12 espías para ir a ver cómo estaba la tierra donde el Señor los estaba mandando. Y regresan los espías y le dicen, hemos visto gigantes, un gran ejército. Y les dice grandes cosas. ¿Y llegaron con qué? Con miedo. Llegaron con temor. ¿Y llegaron a qué? A darle más miedo al pueblo. Y se levanta Caleb y dice, no, ellos no van a ser más grandes que nosotros. Porque ellos iban tomados de la mano de Dios. El enemigo te puede intimidar, pero no hay nadie más grande que Dios que nos puede sacar en victoria. Te pueden estar, déle ese paso al Señor porque Él es el que nos va a sacar. Lo pueden estar intimidando tal vez a alguien, poniéndole alguna renta, pero eso no es para siempre. Porque Dios es justo. Y veamos aquí que el Señor les está alentando. Y luego el verso 26 les dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a toda llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El Señor nos conoce tanto, hermano, que Él sabe si usted realmente en esta hora le está creyendo y se está agarrando de su mano y va a seguir adelante. O es de aquellos que se van a quedar en el camino y por el problema que ha llegado va a empezar a renegar como el pueblo renegó, como el pueblo se asustó y se quedó. Porque la mayoría de ese pueblo se quedó. ¿Pero por qué? Por su incredulidad.
habían visto, y el Señor aquí en Isaías le dice que no has oído. Tal vez nosotros no hemos visto literalmente al Señor, pero hemos visto las maravillas de Él en nuestra vida. El poder, como el Señor nos ha ido sacando. Y cuando usted se pone a pensar, cada cosa, cómo es que está cada cosa en su sitio. Y empieza usted a decir, ¿cómo es que yo camino? ¿Cómo es que se mueven mis brazos, mis pies? ¿Cómo es como yo puedo pensar? Y los animales no, hasta en eso el Señor nos dio el dominio sobre la naturaleza y los animales. ¿Pero para qué? Para que nosotros pudiéramos hacer grandes cosas agarrados de la mano de Dios. Y la vida es un desafío. Y aquí el Señor nos está poniendo un reto para que nosotros sigamos adelante. Otra palabra, y váyase de nuevo al 41:10, que vamos a encontrar. Primero les dice, no temas. Luego le dice, porque yo estoy contigo. El profeta Isaías infundó ánimo al pueblo. Le infundó alegría. Y es tan bonito ver a alguien que se le acerque a usted cuando usted está caído, cuando usted está triste, cuando usted está fundido en la depresión, y que alguien se le acerque y le dice, no te pongas así, seguí adelante, levántate, que eso no te haga caer. Si te salió mal ahora eso, pues sigue intentando. Como el ejemplo del pajarito, sigue intentando hasta que pone también el Señor el ejemplo de la aurora, ¿verdad? Que va creciendo en aumento, hasta que el día es perfecto. Tal vez ahora algo no le esté saliendo. Tal vez algo que le ha llegado a su vida, usted diga, Señor, ¿por qué me llegó esto? Pues todo tiene un propósito en las manos de Dios. Un propósito para levantar más nuestra fe. Un propósito para no alejarnos de Él. Y alguien ayer decía en él, dieron un testimonio, un alumno del colegio de teología, un alumno con insuficiencia renal que la padece desde los 16 años. Y dice él, alentando, imagínense, una persona con insuficiencia, alentando a todos los que estaban sentados y diciéndole, yo tengo insuficiencia renal. El Señor tiene un trato conmigo y yo estoy estudiando con 1, 2 materias, pero yo voy adelante. No sé en qué año el Señor tiene su propósito. Quizás me quiere tener enfermo, dijo, para que yo siga fortaleciendo, dijo él. Pero dijo, a pesar de todas las diálisis, de todo lo que me hago, yo no tengo reacciones adversas. Dijo. Yo ando como que no me hubiera hecho la diálisis. Y él anda caminando porque Dios ha tenido cuidado de él, aún en su enfermedad, y dándole aliento a los demás. Y gordito, dijo, ¿verdad que no se me echa de ver? Dijo. Y hay maestros aquí que no sabían que yo tenía insuficiencia renal. Y me encantó algo y les dijo, sigan adelante. Que un dolor de cabeza no lo haga desfallecer y dejar de creer en el poder de Dios. Porque el Señor, y saben, dijo, yo le puse un mensaje al pastor Wilber Calderón en ese momento que yo estaba bien fundido en la enfermedad. Y yo quería un aliento, porque yo era un joven, dijo. Y yo le escribí un mensaje y lo que yo esperaba era un aliento, porque yo le dije, pastor, yo he hecho un trato con el Señor y me voy a meter al colegio de teología y voy a estudiar. Y cuando le escribo al pastor y le hago un mensaje, él me contesta y me dice, pues ya te fregaste, le dijo. Porque estudiando y en el colegio de teología, el Señor no sana enfermedades, te prepara para pastor. Ahí no sana enfermedades. Dice que él cuando leyó ese mensaje, él se sintió como que un balde de agua fría le había caído. Años después,
él vino a entender lo que Dios quería para su vida realmente. Porque Dios quiere corazones dispuestos, entregados. Y dice que él lo estaba haciendo por un emocionalismo en ese momento. Porque a veces nosotros prometemos cosas, pero no las cumplimos. Y dice el Señor que cuando le prometemos algo, hay que cumplirlo. Y no hay que tardar en cumplírselo. O sea que tiene que ser rapidito. Y dice que él después de eso, él empezó a orarle al Señor y todo, pero decayó. Y se fue al mundo de nuevo. El Señor en ese periodo que él empezó a servir en la iglesia, que él dijo que iba a hacer un trato con el Señor, él se fue al mundo y empezó a fumar y empezó a tomar. El Señor, mientras estuvo sirviendo, el Señor le estaba aumentando sus riñones. Cuando él se fue al mundo, empezó a recaer otra vez. Y le sobrevino de nuevo la insuficiencia renal. Pues él dice, estoy pregando con eso, pero no me doy por vencido, sigo adelante. Y el Señor eso nos está diciendo a nosotros, que no importa la enfermedad que tengamos, no importa lo que estemos pasando en este momento, la vida es un desafío. Y cada problema que o obstáculo que nos vamos a encontrar en la vida, diga, Señor, gloria a ti, pero yo sigo adelante. No importa la enfermedad, el problema, si no me salió bien esto, pero yo lo vuelvo a intentar. Porque hay que intentar, hermano. No podemos quedarnos atrás. Porque dice el Señor, porque yo estoy contigo. Y cuando estamos con el Señor, hermano, otra cosa es. Cuando el Señor está con nosotros, no importa cómo andemos caminando, que a veces sentimos que los pies no nos dan, pero el Señor nos va sustentando. ¿Qué más dice? Yo estoy contigo, no desmayes. Es otra palabra que a través del profeta le estaba diciendo al pueblo y que el Señor en esta hora nos quiere decir a nosotros. No desmayes. No desmayes, sigue adelante. Está bien, las situaciones nos entristecen, pero hay que seguir adelante. Eres débil. Entonces, dice el Señor, cuando nosotros somos débiles, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Cuando somos débiles, Él nos esfuerza. Él nos da fuerza. ¿Y qué más dice? Tiene falta de algo. ¿Qué más dice? Yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. ¿Te hace falta algo ahora? ¿Qué te dice el Señor? Siempre y siempre es siempre. Siempre te sustentaré. ¿Por qué nos quejamos muchas veces? Porque queremos más. Porque no estamos satisfechos con el abrigo, con el sustento. No estamos satisfechos. Siempre el ser humano quiere más y más y más. Llegué a esto, yo quiero otra cosa más. Llegué a esto, yo quiero otra cosa más. Entonces el ser humano nunca está conforme. Nunca estamos conformes con lo que Dios nos da. Y el Señor te dice, yo soy el que siempre te sustento. ¿Y qué más dice? Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué bello, porque el Señor es justo. El Señor no deja desamparado a sus hijos. Él estaba diciendo, viene ese pueblo, pero yo estoy delante de ustedes. Estoy como un estandarte, dice el Señor siempre en su palabra. Él va delante de nosotros. ¿Quién nos va a hacer frente cuando creemos en el poderoso de Israel? El Señor que estuvo con ese pueblo ha estado con nosotros desde antes que recibiéramos al Señor, hermano. Porque la justicia del Señor, en esa justicia, el Señor es misericordioso. En esa justicia, y como Él es justo, Él tiene abundancia de bondad. Aún a los incrédulos, el Señor viene en sus misericordias para con ellos, aún a los incrédulos. Porque usted puede ver a algunas personas que bolitos y no sé cómo se salvan de que se los lleven los camiones, los buses y logran pasar la calle. Y un alentado medio se quiere pasar la calle
y ya nos pasa tirando un carro, ¿verdad? Pero lo bonito, cómo el Señor tiene cuidado de cada cosa. Él no nos deja, hermano. Él nos sustenta, siempre justo, siempre fluye su bondad. Y cuando el Señor nos enseña a no temer, hermanos, tengo que tener una comunión con el Señor para no temer. A usted le pueden decir, tenés cáncer, pero si tenemos una comunión con Dios, sabemos que el Señor va a dar una salida. Y si no, ya tenemos el cielo. Amén. Ya estamos preparados para Él. Amén. Aunque usted no logre nada en esta tierra, tiene que tener la esperanza. ¿Y cuál es la esperanza que dejó el Señor? Dejó su Espíritu, el Consolador, el que iba a prepararnos a cada uno de nosotros para un día estar en su presencia. Y nos iba a dejar ese Consolador, el poder. ¿Y qué es el miedo? Es el temor que hace que desfallezcamos, que desmayemos, que ya no intentemos, que nos demos por vencidos, hermano. Ese es el miedo. ¿Y quién le mete miedo a usted y a mí? Satanás. Él es el que está influenciando a que tengamos temor, a que tengamos miedo. Cuando Adán y Eva pecaron, se escondieron, ¿verdad? Porque tuvieron miedo. ¿Y por qué tuvieron miedo? ¿Quién les metió el miedo? Fue Satanás. Dios te dice sigue adelante, pero el que te mete el temor, el miedo, porque este no es el temor a Dios, sino que aquel miedo que te impide avanzar. Otro ejemplo que podemos ver es el de David y Goliat. Estaba el ejército, grandes hombres de valor, ¿verdad? Con sus armaduras. Y iba el ejército a enfrentarse a Goliat, a ese ejército de gigantes, y tuvieron miedo. Y un pastor de ovejas le demostró que él no iba con las cosas materiales, él iba con el poder del Señor. Todo lo que nosotros hagamos con el poder de Dios vamos a salir victoriosos. Y debemos saber, hermanos, que Dios tiene control de todo. Quiero que lea el 42, el 40, 21 y 23. No, ese ya lo leímos. Dios te alienta y motiva hoy. Quiero que leamos, vámonos al 41, 21. Y dice, alegad por vuestra causa, dice Jehová. Presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Digamos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Danos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a los menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, les dice el Señor, y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá del nacimiento del sol, invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. El Señor es el que va a destruir a aquel que está haciéndole caer a usted. El Señor es el que va a pelear la batalla por cada uno de nosotros. Y el Señor es el único que nos va a sustentar. El Señor nos va a levantar. Y el 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y el Señor nos va a dar fuerzas. Y el 40:29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Nadie le va a poder hacer frente, hermano, porque cuando nosotros entramos en comunión con Dios, dice que el Señor es el que fuerza al cansado. Si usted ya no tiene fuerzas para seguir luchando,
pídaselas al Señor. Pídale fuerza todos los días al Señor. Si alguien le quiere hacer daño, pídale fuerzas al Señor. Porque usted está haciendo lo correcto delante de Dios. Y el Señor le dijo, no importa cómo vengan estos, de dónde hayan salido, o cuántos sean, yo no voy a hacer nada. Porque el Señor es el que nos pastorea, hermanos. Y el pastor, saben que cuida tanto sus ovejas, que cuando ve venir el lobo, él ahuyenta al lobo. Él lucha por sus ovejas. Él las cuida. Si ve que hay una herida, Él la levanta, la acaricia, la venda, la cuida hasta que está sana por completo. Y el Señor es así con nuestra vida. Pero hay que mantenernos en el rebaño del Señor. Por eso dice que hay que permanecer en el Señor. ¿Cuándo vamos a nosotros lograr esa victoria? Cuando estemos agarrados del Señor. Él dice, yo soy el que te sustento, el que da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Y el 30 todavía viene diciendo y dando aliento al Señor. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Y saben que el Señor no se equivoca. Porque en los postreros días, en estos días, ¿cuántos jóvenes están cayendo? Jovencitos que ya no quieren seguir adelante, pero el Señor dice, yo doy fuerzas al cansado, al que no tiene fuerza, yo se las multiplico. Y el 31 dice, pero los que esperan, ¿quiénes están esperando hoy en el Señor? Yo espero en el Señor y muchas cosas, pero yo les sirvo porque esas cosas como pueden llegar, como no pueden llegar. Porque todo en nuestra vida está bajo la voluntad de Dios. Y es lo que debemos ponernos en nuestra cabeza. Que todo está bajo el dominio del Señor. Si el Señor quiere, voy a salir a hacer eso. Si el Señor quiere, voy a triunfar en eso. Si el Señor quiere y el Señor me da la sabiduría. Y el 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Saben que cuando dicen esta parte, tendrán nuevas fuerzas. Los que están nuevos en el Evangelio, el Señor les dice, van a tener nuevas fuerzas como las del águila. Y cuando dice correrán, porque cuando nosotros ya estamos caminando en el Evangelio, queremos correr y queremos hacer tantas cosas, pero luego vamos a tener la seguridad que ya no vamos a correr, sino vamos a caminar en paso firme. Eso quiere decirnos el Señor a nuestra vida. No nos vamos a cansar, porque vamos a caminar en paso firme, porque el Señor nos sustenta. Y aquí dice, volvamos a leer, vamos a leer el 41:9. Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas porque yo estoy contigo. El Señor nos ha escogido a cada uno de nosotros. ¿A dónde estábamos cada uno de nosotros? ¿A dónde estábamos? ¿De dónde nos trajo el Señor? ¿Qué tantas cosas tenemos que agradecerle al Señor? Cada día que termina hay que darle gracias a Dios por todo lo que nos está dando, por toda la gracia que permite que tengamos para con los demás. Y el Señor dice que Él nos ha escogido, que nos trajo no sé de dónde, nos ha rescatado el Señor, pero Él sí sabe. Y dice, no temas porque yo estoy contigo. Todos los días de nuestra vida usted tiene que tener presente, yo no tengo que temer porque Dios está conmigo. ¿Y qué más dice? Dele ese aplauso al Señor. Porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y cuando dice el Señor, yo soy tu Dios, es porque Él es nuestro Padre. Y Él va a tener cuidado. Yo soy tu Dios. Con poder nos dice el Señor en esta hora.
yo soy tu Dios que te esfuerzo. Esa enfermedad, esa operación, cualquier cosa que le pongamos al Señor y le digamos al Señor, Señor, ya no puedo. Pero Él dice, yo te doy fuerza para que sí puedas. Yo te doy fuerza para que sigas adelante. Tal vez no puedes con ese problema, pero yo sí puedo con ese problema. Tal vez no puedas derrotar a esos gigantes, pero yo te voy a dar las fuerzas para que tú puedas vencer. Y el Señor va a ir con nosotros caminando y al final dice, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Señor quiere que en esta hora nosotros nos pongamos en sus manos. Usted y yo en nuestras fuerzas no podemos hacer nada. Por mucho que el humano quiera hacer en nuestra vida, por mucho que alguien le diga a usted, mira, te voy a dar tanto de dinero o te voy a ayudar en esto, el único que nos puede sacar adelante solamente es nuestro Dios. ¿Por qué lo está diciendo? Yo soy tu Dios. Podemos alentar a los demás a que sigan adelante, pero el Señor nos alienta. ¿Pero cuándo? Cuando usted y yo estamos en comunión con Dios. Todos los días de nuestra vida, arrodíllese delante de Dios y dígale, Señor, yo no puedo. En mis fuerzas, tal vez yo ya fallé, pero en tus fuerzas voy adelante caminando con paso firme porque sé que tú me sustentas. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Bueno, quiero agradecerte por estar en sintonía de nuestro canal aquí en YouTube y a la vez quiero hacerte una atenta invitación. Quiero que seas tú abriendo tu corazón a Cristo para que puedas obtener salvación y vida eterna. Quiero invitarte a que tomes la mejor decisión de tu vida, entregarle tu corazón a Cristo. Repite conmigo esta oración de fe. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste el tercer día y que me arrepiento porque soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Hoy que tomaste la mejor decisión de tu vida, te invito a que busques congregarte. Busca una iglesia donde se predique la sana doctrina. Que Dios te bendiga y no dejes de reunirte.